Lo habíamos enseñado y no me voy a desviar. La paz primeramente con Dios y la paz de Dios. La paz con Dios a través de Jesucristo y la paz de Dios que la tenemos a través también de Jesucristo y a través del Espíritu Santo. Tener la paz que sobrepasa todo racionalismo. Amados hermanos, ¿y cómo vemos eso que dice Dios en Jeremías capítulo 33 versículo 6? Lo vemos cómo procede esa sanidad y esa curación. Versículo 7 hasta terminar, pero habíamos leído hasta el 12. Y dice de la siguiente manera: y haré volver los cautivos de Judá, esos que fueron llevados por la disciplina de Dios, como Daniel, como Zorobabel, en fin, a la cautividad. Dios iba a estar con ellos, pero también muchos iban a volver, como Esdras, iban a volver, iban a ser restaurados. Sanidad es restauración, restitución, y lo vamos a ver rápidamente. Y los restableceré como al principio. Versículo 8. Y los limpiaré de toda ¿qué? Su maldad. Sanidad y curación plena. Maldad. Oramos para que nuestras calles de Fusa, de Colombia, de cada extremo, sea limpia de toda maldad. ¿Y cómo va a ser limpia? A través de la palabra de Dios, a través de un corazón transformado por el mensaje de salvación, como usted y yo hemos sido. Amén. Amén. Encontramos también lo que dice: y los limpiaré, versículo 8, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Usted no peca solamente contra usted, contra su cuerpo. La mujer que se lleva a cabo un aborto, no solamente peca contra su cuerpo, haciéndose daño, diciendo que este es un cuerpo extraño, yo no lo voy a aceptar. Peca contra Dios y peca contra la humanidad. Y perdonaré todos sus pecados, no algunos. Mentira de Satanás. Si usted todavía sigue, ay, como yo era en el pasado, y mis amigos y mis familiares dicen, que supiera cómo esta perita en dulce. Mentiroso. Soy nueva criatura en Cristo. Todo pecado, toda maldad fue ¿qué? Perdonado. Contra mi pecado, nuevamente la última parte del versículo 8. Y con que contra mí se rebelaron. La rebelión es cuando usted se levanta en contra de algo que usted sabe que está bien. Rebelión es lo contrario. Rebelión es cuando tú te levantas en contra de algo injusto. Pero ahí nos habla de rebelarnos. Muchas veces los hijos se rebelan contra la autoridad. ¿De quiénes? Los padres. Los padres. Papá, yo no voy a hacer eso, ya yo estoy grande. Perdón. ¿Sí? Y los 3 golpes, ¿de quién lo reciben? No es golpe físico. Estoy hablando en costeño. A veces yo soy bilingüe, hablo barranquillero y hablo español. En la costa, en Barranquilla, 3 golpes habla de desayuno, almuerzo y comida. Acá en el interior o en Bogotá dan medias 9, 11 y la gente se la pasa comiendo, ¿no? Por el frío, ¿sí? Y uno le dice al hijo, perdón hijo, esas 3 comidas con todo el amor. Y tú dices que te rebelas, entonces ¿por qué no te rebelas también ahí con eso? Déjame la comida y trabajar por lo tuyo. No, eso sí, no. Avancemos. Y dice el versículo 9, y me serán a mí, ¿por qué? Mire cómo hace la sanidad de Dios, la restauración en la vida suya, como fue en Judá. Y me serán a mí ¿por qué? De gozo. De gozo, imagínese, usted produce gozo. ¿Qué más? De alabanza y de gloria. Gozo es la manifestación en su cuerpo y en sus emociones. Y dice, alabanza es lo que producen las personas que lo ven a usted. Y dicen, realmente Dios cambia, Dios transforma, Dios es real, Dios sana. ¿Sí? Y de alabanza. Y sigue diciendo, ¿qué más dice? Y de gloria. La palabra gloria es victoria, que es un Dios que triunfa, que tiene la victoria. ¿Entre qué? Algunos, todas las naciones. Imagínense, no solamente con su vecino, con su vecina, con su familiar. Miren, hay personas que usted no sabe que aquí sobre esta iglesia ya hay muchas naciones que ya están hablando de usted, que hay una iglesia Rehoboth.
Imagínense. No lo digo yo, lo dice aquí la Escritura. Entre todas las naciones de la tierra que habrán oído algún bien, todo el bien que yo les hago. El Señor no dice todo el bien que yo les digo, porque es hermoso tener la Biblia de promesas y fundamentese en toda la palabra de Dios que es promesa. Pero Dios no solamente lo dice, sino que lo hace. Amén. Él lo hace. Volvamos al versículo 6 del capítulo 33, versículo 6 del capítulo 33. Y he aquí que yo les traeré ¿qué? Sanidad. Él trajo ¿qué? Sanidad. No lo dijo, trajo sanidad. ¿Qué trajo también? Medicina. Y trajo ¿qué? Curación. Y nos da ¿qué? Paz y verdad. Dios no es un Dios teórico. Dios no es un Dios teórico. La teoría es pura explicación. Por eso ni siquiera es difícil, es imposible responder o explicar o racionalizar un milagro. El primer milagro que usted tuvo es que usted haya podido abrir los ojos a un día más de vida. ¿Qué hizo usted para tener esa capacidad de ¡ay, qué hora es ahí! Y a algunos les tocó ayuno forzoso, no con propósito, porque uy, ya ni alcancé para desayunar, pero me voy para la iglesia. Milagro que Dios da a la vida, y el maravilloso de la vida eterna a través de Jesucristo. Ni la vida terrenal humana usted lo tiene por usted mismo, por usted misma, ni la salvación sino a través de Jesucristo. Y mis amados, sigamos en cómo obra esa sanidad, Arucat. Y dice el versículo 9: y me serán a mí por nombre de gozo y de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído de todo el bien que yo les hago, y que temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así, ¿quién? ¿Ha dicho quién? Jehová. Tremendo. No lo dijo un promesero ahí. No lo dijo un predicador. No, Dios te lo está diciendo, así como lo dijo a Judá. En este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y entre las calles de Jerusalén, que están asoladas sin hombre y sin morador y sin animal, haré ¿de qué? Haré de oírse una voz ¿de qué? De gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es que ese amor hacia usted, hacia mí, es para siempre. Voz de los que traigan ofrenda ¿de qué? Dar gracias a Dios. ¿Sí? Acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como el principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos: en este lugar desierto sin hombre, y nuevamente lo recalca, sin hombre y sin animal, y en todas sus ciudades aún habrá ¿qué? Pero agrega cabañas de pastores que hagan pastar sus ovejas. Cada uno de estos tiene una profundidad. A su debido tiempo entraremos. Mis amados, los dones de sanidad, la palabra sanidad, y por tanto el título es Arucat, y en hebreo y en griego es Iasis como don del Espíritu Santo en algunos creyentes. El Arucat o Iasis como don del Espíritu Santo en algunos creyentes. Y usted puede leer ahí en 1 Corintios 12, versículo 9 y el versículo 30, los dones de sanidad. Dones. Ahora, la palabra de Dios nos enseña que es una manifestación del Espíritu Santo en diversas
maneras o múltiples formas. Por eso habla de dones de sanidad. Dones de sanidad. Y por eso encontramos, mis amados hermanos, que muchas veces nos quedamos con el resultado, pero no con el proceso de sanidad. Cuando habla de dones de sanidad, habla del proceso y luego habla del resultado. Para usted entender el don o los dones de sanidad, tiene que entender cómo opera. ¿Qué es? ¿Qué es? Entonces encontramos que cuando dice dones espirituales, se refiere que es una manifestación del Espíritu Santo en diversas o múltiples formas en la cual el Espíritu Santo utiliza a algunas personas. ¿Quién dice eso? Bueno, lo dice la Biblia. Primeramente habla de que son dones de sanidad. No dice don como los anteriores. Por tanto, hay que aclarar que el poder de sanidad se da en algunas personas. ¿En quiénes? Algunas personas. Ahora la pregunta es, ahí no dice nombre. Cuando dice algunas, no dice nombre. Es decir, usted puede decir, yo quiero ser uno de esos algunos. Se da en algunas personas, escuche, que tiene fe para que Dios obre sanidad. Sanidad. Usted puede orar con esa fe puesta en que Dios obra sanidad, y es cuando hablamos de Jehová Rafa, Jehová sanador. Señor, tú tienes poder para dar vida, pero también para sanar. Y eso se da en algunos. Pero también, mis amados hermanos, encontramos que sobre esto, encontramos que para que esto también Dios utilice a algunos en esa fe de ese Dios sanador, ¿sí? También encontramos que la otra persona tiene fe para ser sanada. Tiene fe para ser sanada. Usted lee en Marcos capítulo 6, versículo 6, dice que Jesús no pudo hacer muchos milagros porque había incredulidad. Incredulidad. Y hay una frase que dice que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces vamos a añadir, no hay peor sordo que el que no quiere oír o escuchar. ¿Sí? Acuérdense que Jesús también dijo, conforme a tu fe sea hecho. Pero téngalo ahí. Eso hace referente a algunos que tienen fe que Dios puede obrar sanidad. Ahí no habla de los dones de sanidad. Ahí no habla. Entonces, ¿qué son los dones de sanidad? ¿Qué son los dones de sanidad? Volvemos acá. Es la manifestación sobrenatural. Sobrenatural. Está por encima de lo natural, de lo cotidiano. Está por encima de lo cotidiano, de lo de siempre. Es decir, no, ya estamos acostumbrados a... No. La iglesia debe acostumbrarse a lo sobrenatural, porque no estamos solamente en un mundo material y humanamente en el sistema humano, sino en el Dios. La vida nuestra está escondida en Dios, y por lo tanto todos los días Dios hace milagros. Pero en el caso de los dones de sanidad, dice que es la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, escuche, quien actúa trayendo sanidad y liberación de la enfermedad o dolencia a una persona que lo necesita. Trae. Utiliza el Espíritu Santo a una persona. ¿Sí? Aquí no es solamente por la fe, de la fe colectiva o cooperativa, en la cual donde estamos dos o tres, si estamos de acuerdo en pedir algo, Dios lo responde. Dios utiliza a una mujer, a un niño, a una niña que le ha dado esa manifestación. ¿Sí?
es orar por personas enfermas física, emocionalmente, y tener capacidad del Espíritu Santo de traer el poder sanador de Dios en esa vida. Traer el poder sanador sobre esa vida. También hay que mencionar, mis amados hermanos, que se han dado muchos debates o discusiones sobre esto. Muchos. Y se resumen en dos. Sobre el uso del don o de los dones de sanidad entre los cristianos. Entre las iglesias, sobre los dones de sanidad se discute. ¿Y qué es lo que se discute? Bueno, algunos creen que estos dones de sanidad o señal ya no están vigentes hoy en día. Ya no están vigentes. Imagínense, no están vigentes hoy en día. Otros creen que sí están hoy todavía en uso por el Espíritu Santo en esas personas. En uso. Ahora, por lo anterior, mis amados hermanos, permítanme aclarar también que el poder para sanar nunca, escuche, nunca estuvo en la persona o por sí mismo en la persona. Las personas, el cristiano no sana, no hay sanadores. Es el poder del Espíritu Santo obrando en sanidad sobre esa persona. El poder para sanar es ¿de quién? De Dios. Y solo de Dios. Dios sigue sanando. Creo que la sanidad de Dios a través de los dones pertenecen, escuche, principalmente y no únicamente a los apóstoles, para que estos tuviesen esa evidencia de que el evangelio predicado por ellos venía de Dios, primeramente, pero no únicamente. Esos dones de sanidad eran exclusivamente para los apóstoles, no, para la iglesia. Efesios capítulo 4, ¿sí? Primera de Corintios capítulo 12, ahí no le habla solamente a los apóstoles. Mis amados hermanos, es para la iglesia, para esas personas en las cuales el Espíritu da como Él quiere. Acuérdense que ahí dice en 1 Corintios 12, versículo 9, Él reparte, Él dice, no solamente vamos a dar a los apóstoles, como Él quiere. Y por tanto, no solamente a la iglesia del primer siglo, no en ninguna manera solamente. En Hechos capítulo 2, versículo 22 y Hechos capítulo 14, versículo 3, nos habla para toda la iglesia. Ahora bien, mis amados hermanos, las palabras en hebreo y en griego en su original, permítanme darle esa definición que designa sanidad, son, y con eso voy a ir concluyendo y continuaremos si el Señor lo permite, y si el Señor no viene antes, lo continuaremos el próximo domingo. Les comentaba que la palabra en hebreo es arukat, en hebreo, y significa, escuche, restituir. Cuando esa persona Dios le da esos dones de sanidad, es para restituir, y ahorita vamos a encontrar los pasajes. ¿Qué área de tu vida has perdido la salud? No solamente física, emocional también, y no puedes dormir. Y esos tiempos de sueño en los cuales tú dices, no, llego a la casa y ahora voy a dormir un poquito más para restituir. No, ese sueño no se recupera así. Se recupera es que ya no tengas ese insomnio, esa perturbación, ese desorden de sueño o de alimentación. Restituir. Pero también esa palabra en hebreo es integralidad. Lo integral es algo que se ha roto
o fragmentado y ahora está unido completamente. Para usted eso es imposible, que un jarrón se quiebre y usted pueda restaurarlo plenamente en sus piezas, porque siempre las pequeñas se van a ¿qué? Desmoronar, a perder, pero Dios restaura todo. Jeremías capítulo 18 dice que Él es el alfarero. Él restaura sanidad, integralidad. Pero también esta palabra significa medicina, reparar, restaurar, sanidad, curar, salud. Salud. En todas las áreas. La palabra arukat, por definición, es sanación y restauración física, mental, emocional y espiritual completamente. Completamente. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde aparece esa palabra? Bueno, en segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 13. En Nehemías, capítulo 4, versículo 7. En Isaías 58, versículo 8. Un hermano que lo esté leyendo, pues yo lo leo rápidamente. Y es hermoso cuando habla ahí en Isaías 58. Isaías 58. La palabra arukat. Versículo 8 del capítulo 58 dice así la palabra de Dios. Entonces nacerá ¿qué? Tu luz como el alba. Ahí hace referencia a esa palabra. Nacerá. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver ¿qué? Pronto. E irá tu justicia delante de ¿quién? Y la gloria de Jehová será tú por todos lados. Mire esa restauración, esa sanidad completa. Y seguimos sobre estos pasajes que expresan esta palabra de sanidad, de restauración. En Jeremías capítulo 8, versículo 22 lo encontramos. En Jeremías capítulo 30, versículo 17. Y en que el que habíamos leído, Jeremías 33, versículo 6. Y Proverbios capítulo 3, versículo 8. Vamos a leerlo también. Proverbios capítulo 3, versículo 8, dice así: porque será que medicina ¿a qué? A tu cuerpo. A tu cuerpo. Ahora, esa palabra a tu cuerpo, conviértalo a mi cuerpo, porque eso es para usted y para mí. No solamente para mi hermano. Ay, gracias Señor porque traiste medicina para mi hermano. No, para mi cuerpo. Dice, porque será medicina a tu cuerpo, a mi cuerpo. ¿Y qué? Refrigerio para mis huesos. Ay, amados, cuando usted o mi persona tenemos esos dolores en las articulaciones, si usted se tropieza, se soba. Pero cuando son los huesos, imagínese. ¿Y qué dice sobre esa sanidad? Y refrigerio para el área más difícil para la ciencia llegar, las médulas. Poderosa sanidad que no es del hombre, sino de Dios. Ahí mismito, en Proverbios capítulo 4, versículo 22, nos dice: porque son vida, ¿a qué? A los que la hallan, y medicina a alguna parte del cuerpo, A todo su cuerpo. A todo nuestro cuerpo, no a una parte solamente, todo, y todo es todo. Mis amados hermanos, ahora vamos con la palabra en griego. Esto es la primera como aparece en el Antiguo Testamento, en hebreo. Ahora en griego, y con eso vamos a ir concluyendo. Dice, la palabra sanidad en el original griego es iasis, sanación. Escuche, sanación, sanidad. No voy a entrar a explicar sanación, sanidad, tranquilos. ¿Sí?
pero es el proceso. ¿Qué es? Es el proceso, escuche, es el proceso que distingue no solo al resultado de estar sano. ¡Ay, yo estoy sano! No, es un proceso también. ¿Cómo Dios lo hace? ¿Cómo Dios lo hizo? Entonces ahí puede entrar el poder de Dios a través de una oración, y ahorita lo vamos a ver rápidamente, o en el próximo domingo, de qué manera esa persona que Dios les ha dado esos dones de sanidad lo emplean y Dios los utiliza, ya sea tocándole a esa persona, ya sea, en fin, como aparece en la Biblia. Y encontramos, hermanos, que en griego es el proceso que distingue no solo al resultado de ser sano o sanado, es el acto de curar y sanar mediante el fluir del Espíritu Santo, empleando a algún creyente que le concede los dones de sanidad, y de a las personas que necesitan sanidad. ¿Dónde encontramos esto? Bueno, Lucas capítulo 13, versículo 32. Lucas capítulo 13, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 22. Hechos capítulo 4, versículo 30. Vamos a uno de ellos. Vamos a uno de ellos. Vamos a Hechos capítulo 4, versículo 30. Si alguno lo encontró, puede leerlo, por favor. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo de Jesús. Nuevamente, mi amado. Mientras extiendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿A qué mano se refiere él? La mano de Dios, el obrar del Espíritu Santo a través de ese ministrar utilizando a esas personas. Era solamente imponer las manos, y lo vamos a ver el próximo domingo si el Señor lo permite. Hay 4 preguntas, pueden ser 5, de las cuales el próximo domingo, si el Señor no viene antes, ¿sí? Vamos a estar dilucidando. La primera es, ¿qué clase de enfermedades, dolencia y debilidades pueden ser sanadas con los dones de sanidad? Segunda pregunta que vamos a estar dilucidando, ¿cómo opera el don de sanidad? ¿Cómo opera? Algunos no, yo siento un calor, ¿no? ¿Cómo opera? ¿Qué dice la Escritura más que sentir, sino qué dice la Biblia? Otra pregunta, ¿cómo sabe el creyente o esos algunos creyentes que tienen el don de sanidad? Que tienen el don de sanidad. Conozco a un niño que desde los 10, 12 años oró por su perro. El perro se sanó. No, de que murió, murió. No, morir es así. Morir es así. Claro, después se murió más adelante, ya viejito. Pero se sanó. Ese niño quedó impactado y empezó a averiguar, y claro, después Dios lo va a utilizar en esos dones de sanidad, y claro, ya cuando le corresponde morir, es morir, ¿no? Bien. Otra cuarta pregunta es, ¿cuál es el propósito de los dones de sanidad? Y, mis amados, ¿a quiénes utilizó el Espíritu Santo con esos dones de sanidad? Vamos a concluir, vamos a la primera epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro, capítulo 4. Primera epístola, y con eso concluimos. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, y vamos a leer del versículo 10. Se lo puede leer todo en su casa.
Primera epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10 al 11. Y vamos a leerlos todos a una sola voz. Amén. Amén. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece ¿qué? La gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para siempre. ¿Cuál es el propósito de esos dones y el dones de sanidad? Dice en la última parte del versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria. Amados, Dios ni se la presta a usted. Ni se la presta. Su gloria no se la presta. Muchas veces Jesús, ¿qué hacía? Cuando hacía sanidades, no se lo cuentes a nadie. Pero como no hay nada oculto, la gente empezaba a testificar. Pero no sea por tu boca. No sea por tu boca. ¡Ah, que Dios me utiliza! Cuidado. Cuidado. Por eso es que hay ministerios después haciendo shows, porque ya perdieron el respaldo del Espíritu Santo. Incluso pagando para personas hacer show hay que sanidad. Y si usted pone atención, va a encontrar personas que recibieron sanidad otra vez en otras campañas, recibiendo y testificando. Ah, pero como se los llevaron para Nicaragua, se los llevaron para tal parte. Ellos darán cuenta a Dios, igual que usted y yo, si no le damos la gloria al que le pertenece. Dios no puede ser instrumentalizado. Solamente Dios es aquel que nos utiliza a nosotros como siervos, que no podemos hacer más de lo que Él no quiere que dejemos de hacer, ni menos de lo que nos ocupemos. Vamos a ponernos de pie. Amado Dios, gracias. Gracias porque nos sanaste del pecado. Pero también por añadidura tenemos la sanidad física. Pero también estamos en este cuerpo que se va deteriorando como ese tabernáculo. Pero nuestro hombre interior se va renovando día a día. Gracias, Señor, porque así como salen las canas o se va cayendo el cabello, Señor, porque estamos en este cuerpo, tú nos rejuveneces como el águila. Tú nos das las fuerzas del búfalo. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido expuesta. Te ruego por esos hermanos, esas hermanas, no solamente de esta iglesia local, que tú has dado esos dones. Señor, ellos darán cuenta a Dios si los guardan y los archivan. Ellos darán cuenta a Dios si no se presentan delante de aquel que utiliza y no nosotros a ti, Señor. Tu palabra dice ser llenos del Espíritu Santo. Que ellos puedan ahondar en qué manera tú utilizas en la fe, en la palabra de ciencia, palabra de sabiduría, en esos dones. Y todo es para la gloria tuya, al cual pertenece a ti por siempre y para siempre. Te rogamos por los enfermos, que tu palabra sea confirmada trayendo sanidad en toda índole, Señor. Sean libres, sean restituidos, restaurados, restablecidos en el nombre de Jesucristo. Al cual, Señor, damos honra y gloria. En tu nombre, oh Señor. Amén. Amén y amén.